Ahora sí, tenemos el primer capítulo, el Evangelio según San Juan. Vamos a ir al versículo 19. Antes de ir al versículo 19, tenemos que recordar un poquito. La semana pasada tuvimos la introducción a nuestro libro y estuvimos diciendo algunas cosas, entre ellas que el propósito de Juan al escribir este evangelio, al escribir este libro, es resaltar la divinidad de Jesús. Es decir, Juan va a presentar a Jesús en cada una de sus apariciones como Dios, ¿sí? El propósito de Juan es resaltar que Jesús no es un hombre más, que Jesús no es un maestro más, que Jesús no es un profeta más, pero que Jesús es Dios. Entonces, dijimos, este es el evangelio más evangelístico de todos. Casi que cada capítulo es una invitación a creer en Jesús. Es una invitación a resaltar la importancia de lo que Jesús vino a hacer y la invitación de que nosotros podemos tener una comunión y una relación verdadera con Jesús. En otras palabras, Juan está escribiendo este libro como quien dice, conozcan a Jesús de la misma forma en la que yo lo conocí y crean que Él es Dios, ¿verdad? Dijimos la semana pasada, Juan no fue solamente uno de los discípulos de Jesús, de los más cercanos de Jesús, sino que muy probablemente creció con Jesús porque era parte probablemente de su familia acá en la tierra. Entonces, eso nos ayuda a entender qué es lo que tiene Juan en la mente. En la introducción empezó Juan, ¿verdad? Intentando poner en palabras cómo es eso de que Jesús es Dios, que no fue creado, sino que es creador. Y luego en el versículo 19, que es donde vamos a empezar hoy, empieza ya con la historia, ¿verdad? Y dice el subtítulo, Testimonio de Juan el Bautista, versículo 19, capítulo 1. Dice, este es el testimonio de Juan, no de Juan el que escribe, sino de Juan el Bautista. Cuando los judíos, los líderes religiosos, enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Esta es la pregunta, oiga, y mandaron una comisión, ¿verdad? Reunieron a unos cuantos líderes que representaban al Sanedrín, que era la corte religiosa y política judía, unos emisarios con una pregunta importante. Esta pregunta se le hicieron a Juan el Bautista. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y tú quién eres? Y viene aquí el versículo 20, dice, confesó y no negó, sino que confesó. Dijo clara y directamente, abiertamente, yo no soy el Cristo. ¿Sí? O sea, cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿quién sos? Juan el Bautista dijo, no, se han equivocado de persona. A mí no es al que ustedes andan buscando. Yo no soy el Cristo. Lo tiene Juan 1. Estamos en el versículo 21. Y le preguntaron, y entonces pues, ¿eres tú Elías? Y él respondió, no soy. ¿Eres tú entonces el profeta? Y él respondió, no. Mire esta conversación, ¿verdad? Este interrogatorio que le mandaron a hacer a Juan el Bautista. Versículo 22. Y le dijeron, ¿y entonces quién sos? Pues, ¿verdad? Le parece que era un hombre como sin identidad, ¿verdad? Porque no era ni uno ni la otra cosa. Respondió, no, le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Esta fue otra pregunta. Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Este es el clamor de la voz. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vamos a hacer una primera pausa ahí. Oiga, Juan el Bautista, al ser preguntado respecto a quién él era, a este punto de su ministerio, Juan el Bautista, déjenme les explico una cosa. Sabemos que la Biblia se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Y que lo que marca el Nuevo Testamento es el nacimiento de Jesús. Pero en los últimos 400 años, escuchen, antes de que Jesús naciera, es una época que los estudiosos llaman el oscurantismo o el silencio. Por 400 años, Dios no se comunicó con su pueblo. Desde que levantó a Abraham, desde que levantó su descendencia, siempre hubo un líder. Moisés, Josué, los jueces, los profetas. Siempre hubo alguien
que representaba a Dios delante de su pueblo. Entonces Dios se comunicaba constantemente con su pueblo. Pero 400 años antes de que Jesús naciera, Dios guardó silencio. ¿Se puede imaginar eso? 400 años y el pueblo no sabía qué es lo que Dios pensaba, qué es lo que Dios quería, si Dios estaba agradado con ellos, si Dios estaba desagradado. Fue una época bastante difícil para el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos siguieron haciendo lo que pensaron que debían hacer. Después de 400 años, por fin aparece un nuevo profeta. Aparece un gran hombre de fe que empieza a manifestarse de una manera sobrenatural, por así decirlo. Ese era Juan el Bautista. Entonces, cuando todos vieron a Juan el Bautista, después de haber pasado 400 años en sequía espiritual, le voy a poner un ejemplo. Mire, usted tiene, no sé, varias horas de estar trabajando. ¿A cuántos les gusta el agua que no está helada? A mí no me gusta. Yo siento que el agua que está tibia no me calma la sed. Pero cuando estoy tan cansado, tan sediento y he pasado tanto tiempo sin tomar agua, mire, deme de cualquier tipo de agua, ¿verdad? No estoy para pedir gusto, porque tengo tanto tiempo necesitando hidratarme que voy a tomar cualquier agua, ¿verdad? Y hasta el agua tibia me va a saber muy rica. ¿Se comprende el ejemplo? Eso estaba pasando aquí con el pueblo de Israel. 400 años sin que hubiera un profeta. 400 años sin que hubiera un gran líder religioso que se levantara para mostrar cuál era la voluntad de Dios para el pueblo. ¿Sí? Entonces de repente aparece Juan y todos dijeron, hey, yo creo que este ha de ser el Mesías que estamos todos esperando. Entonces por eso es que estos líderes religiosos mandan y le preguntan a Juan. A este punto Juan ya era bastante famoso. Si es que desde que Juan empezó su ministerio, ¿verdad? Empezó a llamar la atención de muchas personas. Vienen y le preguntan, ¿quién sos? Y Juan dice, no, disculpe, yo no soy. ¿Sí? No se trata de mí. Está diciendo Juan, no es a mí al que ustedes andan buscando. Y yo hoy me paro delante de ustedes y les digo, no, cuando ustedes se proponen venir a la iglesia, ustedes no es a mí a quien vienen a buscar. ¿Sí? No se trata, escuche, no se trata de una religión, no se trata del nombre de una iglesia, no se trata de un pastor o de un líder, se trata de Jesús. Y Juan el Bautista dice, yo solo soy una voz, yo solo soy el mensajero, ¿sí? Eso es lo que Juan el Bautista está diciendo aquí. Le llegaron a preguntar como para, ¿verdad? Ponerle quizás una plataforma de liderazgo y Juan dijo, no se trata de mí, yo no soy el que ustedes buscan, yo soy el mensajero. ¿Cuál era el mensaje? Él nos lo menciona. El mensaje que sigue siendo el mismo para todos nosotros hoy. El mensaje de Juan el Bautista era, enderecen el camino. En otras palabras, busquen a Jesús. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo han pasado 2000 años y el mensaje sigue siendo el mismo? El mensajero ha cambiado, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje se trata de Jesús. ¿Sí? Ahora, cuando él responde eso, versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni tampoco Elías, ni tampoco un profeta? Ahora ya estaban hablando de otra cosa, ¿verdad? Bueno, y entonces, pues, ¿verdad? ¿Qué haces ahí bautizando? Porque Juan el Bautista ya tenía discípulos. Y él pasaba en el río, él predicaba, él bautizaba, él enseñaba, era una especie de maestro y tenía sus discípulos que le seguían. Y le preguntaron, si no sos el Cristo, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿verdad? ¿Qué te has creído? Y viene el versículo 26 y Juan responde diciendo, yo bautizo con agua, dice, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este, dice, es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hay otra cosa que quiero resaltar de esta parte. Juan el Bautista les responde con astucia. Le preguntan, bueno, y si no sos, ¿qué estás haciendo, verdad? Parecía que era quizás alguna especie de loco, si no era profeta, si no era el espíritu de Elías que había sido profetizado que iba a venir, y tampoco era el Cristo. ¿Qué onda, vea? ¿Qué estás haciendo? Y Juan dice, es que yo estoy preparando el camino de uno, y eso es lo que quiero resaltar. Dice, está entre ustedes, pero ustedes no lo conocen. Y cuando yo lo leí, pensé, qué triste
que Jesús estaba entre los líderes religiosos, el Mesías estaba entre ellos y ellos no lo conocieron. La semana pasada estudiamos, a lo suyo vino, pero no lo recibieron. Entonces Juan les está diciendo, hey, ahí ha andado en medio de ustedes, pero ustedes no lo han conocido. Y hay una expresión que dice, duele más ahogarse en la orilla. No sé si logran comprender lo que quiere decir. Qué difícil es haber estado tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Qué difícil es incluso para nosotros hoy en día saber que hemos sido parte de una iglesia, que nos hemos congregado, que hemos servido, que hemos sido parte del liderazgo, que hemos llegado tal vez a ser líderes o pastores. ¿Y será que conocemos verdaderamente quién es Jesús? Porque estos eran líderes religiosos. Y Juan les dice, está en medio de ustedes, pero ustedes no lo conocen. Juan, el apóstol, habló de eso en el capítulo, en la porción anterior, cuando dice, si es que Jesús ya se había manifestado, lo que pasa es que no eran capaces de verlo. Entonces la pregunta que yo le hago hoy en esta parte es, ¿y usted ha conocido verdaderamente a Jesús? ¿O ha conocido solamente a un Jesús histórico, a un personaje? Vivimos en El Salvador, es un país sumamente religioso. Todo el mundo sabe quién es Jesús. Si usted le pregunta a cualquier persona en la calle, le va a decir, sí, Jesús, el de la cruz, el que murió y resucitó. Yo me comí un pescado seco en Semana Santa celebrando que murió y resucitó. A cualquiera que le pregunte le va a responder eso. Pero no es lo mismo saber quién es Jesús que conocer a Jesús. Escuche, todavía más, no es lo mismo conocer a Jesús, escuche, que ser conocido por Jesús. Más adelante él va a avanzar y va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Y dice, ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Escuchen, no es lo mismo saber quién es Jesús que tener una relación directa y personal con Jesús. Y Juan el Bautista les está diciendo eso a los fariseos. Y creo nos lo está diciendo a nosotros también. No es lo mismo saber quién es Jesús que tener una relación con Jesús. Veamos qué es lo que sucedió más adelante. Versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, es del que yo les hablé cuando les dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, hablando de la eternidad y de la preexistencia de Jesús, ¿sí? Juan el Bautista era mayor que Jesús. En otro de los evangelios vemos que Juan el Bautista era como un año mayor que Jesús, más o menos, ¿verdad? Pero Juan el Bautista dice, el que viene después de mí era antes de mí, porque Jesús no había sido creado y Jesús no nació el día que él nació, ¿verdad? Sino que él ya existía desde antes. Dice, es primero que yo, versículo 31, yo no le conocía, dice, pero para que fuera manifestado a Israel, y por esto vine yo, dice, bautizando con agua. Y aquí va a hablar ya un poco del bautismo. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, es decir, se postó sobre él, y yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Juan está hablando de una profecía que Dios le había dado, ¿verdad? Sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí nos está contando el momento del bautismo de Jesús. No nos está contando, como lo cuentan otros evangelios, que Jesús vino y le dijo, bautízame. ¿Se acuerdan de esa conversación, verdad? Y Juan le dijo, yo no soy digno de bautizarme, bautízame tú a mí. Y ahí se da una conversación que se muestra en otros evangelios, pero Juan resalta algunas cosas de la narrativa o de la historia que Juan el Bautista dio. Y lo que quiero resaltar tal vez de esta porción es, primero, las personas seguían a Juan el Bautista. Había pasado tanto tiempo sin que hubiese un profeta que todos tenían hambre y sed por escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y cuando veían a Juan, todos buscaban a Juan, porque el ministerio de Juan ya había crecido, el de Jesús todavía no había empezado y el de Jesús era un poco más discreto que el de Juan a este punto.
Entonces, todo el mundo veía a Juan el Bautista. Sirvió solo para llamar la atención. Cuando Juan el Bautista llegó a su punto más alto o máximo en su ministerio, apuntó hacia Jesús. Y lo que nosotros debemos aprender es precisamente eso, apuntar a Jesús, dirigir a otras personas hacia el Cordero. ¿Sí? Y es algo a lo que tal vez quería animarlos. Creo que nos ha sucedido algo en este servicio. Y es que de alguna manera hemos perdido un poco el enfoque de invitar a otras personas a que vengan a escuchar la palabra del Señor. Sí, viene de vez en cuando uno u otro, ¿verdad? Pero escuche, se trata de Jesús. Se trata de acercar a... No se trata de mí, ¿sí? No se trata, invítelos a Calvary, ¿verdad? O sea, bueno, ya vamos a llegar más adelante a una parte en la que vamos a hablar un poquito de eso, pero dirijamos a otros hacia el Cordero. ¿Sabe por qué? Me gusta la expresión, dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Escuche, Jesús no vino para limpiar nuestro pecado. Jesús no vino para maquillar nuestro pecado. Jesús vino para quitar el pecado. Y eso es algo, bueno, yo no sé si usted conoce a alguien que sea capaz de hacer algo como eso. Solo Jesús fue capaz de quitar, destruyó el imperio de la muerte. El pecado y la muerte ya no son nuestros enemigos. Jesús venció el pecado, Jesús venció a la muerte y ahora el pecado existe, pero ya no puede dominarnos. Ese es el trabajo de Jesús. Ese es nuestro trabajo de compartir a Jesús con otras personas. Ahora, dice que la profecía le dijo a Juan el Bautista sobre el que vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, en esta porción vemos dos diferentes tipos de bautismos y vamos a tomarnos unos minutitos para explicarlo y es por eso importante que hoy usted tenga su libreta. Hay diferentes tipos de bautismo, ¿verdad? No los vamos a estudiar todos, pero vamos a estudiar los dos que se mencionan en esta porción. Primero es el bautismo en aguas. Es el que hacía Juan el Bautista, ¿sí? Era un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo en aguas. Las personas venían, Juan el Bautista les decía, este bautismo no te va a perdonar los pecados, este bautismo te está preparando para Jesús. Eso era en la época de Juan el Bautista. Pero hoy en día todavía existe el bautismo en aguas, que es un mandato que Jesús dio. Dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un bautismo, escuche, que los discípulos estamos llamados a hacer a otros discípulos. Y es el bautismo en aguas y es la identificación con la muerte y la resurrección de Jesús. La mayoría de los que están acá ya fueron al agua, ya fueron bautizados en agua y se les ha explicado qué es lo que significa el bautismo en aguas. Ahora, hablemos por un momento de este segundo bautismo que se menciona aquí, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Déjenme explicarles cómo funciona la obra del Espíritu Santo desde que Jesús anduvo en este mundo. Primero empiezo diciendo, antes que Jesús viniera a la tierra, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas de manera temporal. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Acabamos de estudiar a Saúl. Saúl fue rey, fue lleno del Espíritu Santo, profetizó, hizo grandes cosas para el Señor, pero de repente cayó en una espiral descendiente y terminó peor de como estaba al principio. El Espíritu Santo vino sobre David, el Espíritu Santo venía sobre Samuel, el Espíritu Santo venía sobre diferentes personas por un periodo y después se apartaba. Desde que Jesús resucitó, dice que el Espíritu Santo nos fue dado para que ahora el Espíritu Santo viva en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo en nuestra época opera en tres dimensiones. El Espíritu Santo está con nosotros antes de nuestra conversión. Antes que usted decida entregarle su corazón a Jesús, el Espíritu Santo está con usted, ¿sí? Al lado de usted, convenciéndolo de que usted necesita a Jesús. Cuando tocándole la puerta, ¿verdad? Convenciéndolo conquistándole para que usted diga, ok, necesito a Jesús. Cuando usted abre la puerta de su corazón y entrega su corazón a Jesús y lo recibe como su Salvador personal, junto con Jesús y el Espíritu Santo, que son lo mismo porque es Dios, Jesús entra en su corazón
Por lo tanto, el Espíritu Santo está en su corazón. El Espíritu Santo estaba con usted, a su lado, convenciéndolo de que abriera su corazón. Cuando usted abre su corazón, el Espíritu Santo entra en su corazón. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo, pero probablemente todavía no hemos experimentado lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo cuando en Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre, ¿sí? Con, en y sobre. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo del Espíritu Santo es ese momento en el que el Espíritu Santo está sobre nosotros y se apodera de nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de cuando fueron bautizados? Cuando nosotros los bautizamos, ya sea que los bautizamos aquí en el templo o en el río, ¿cómo salieron ustedes de esa agua? Mojados. ¿Solo mojados? ¿Cómo? Empapados, ¿sí? ¿Solo empapados? Venían chorreando, ¿verdad? El agua en la que habían sido sumergidos. Escuche, el bautismo del Espíritu Santo es similar a eso, porque el estar bautizado es estar totalmente cubierto, ¿sí? Por eso es que el bautismo es por inmersión, que esté cubierto totalmente y que luego salga. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo le cubre por completo a usted, es cubierto, es sumergido y está chorreando, no agua, sino el Espíritu Santo. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, la Biblia enseña que los frutos del Espíritu son, o el fruto del Espíritu es, y que los dones del Espíritu son. Entonces, ser bautizado por el Espíritu Santo es un acto sobrenatural que va en contra de su naturaleza humana, en la que usted manifiesta de una manera clara, evidente y abundante los frutos o los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el bautismo del Espíritu. Ahora, voy a poner un ejemplo. Hay iglesias que enseñan que estar bautizado del Espíritu Santo es recibir el don de hablar en lenguas. ¿Aplica según lo que acabamos de decir? Sí, es un don del Espíritu y se manifiesta de manera sobrenatural y es una manera de demostrar que hemos sido bautizados o que estamos totalmente controlados por el Espíritu Santo. Sin embargo, como hay más frutos y hay más dones, el bautismo del Espíritu Santo no se limita a el don de hablar o de interpretar lenguas, ¿verdad? Pero es uno de sus manifestaciones. ¿Se entendió más o menos el bautismo? Bueno, Juan está diciendo, Jesús vino para darnos esa facultad. ¿Se puede imaginar la diferencia entre Saúl y nosotros? El Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo y, bueno, eso, ¿cómo se hace? No hay una fórmula mágica. Lo mejor que yo le puedo recomendar es ore todos los días, lea la Biblia todos los días, congréguese y sirva y deje que el Espíritu Santo se manifieste, ¿verdad? Alimente su espíritu para que su espíritu pueda derrotar a la carne que está con usted. Amén. El versículo 36. Al siguiente día, dice, chica, nos está contando todos estos días, pasaron un montón de cosas en estos días, ¿verdad? Al siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, estos eran discípulos de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo otra vez Juan el Bautista, apuntando hacia Jesús, he aquí el Cordero de Dios. ¿A quién le dijo esto? A sus discípulos. Le oyeron hablar los dos discípulos en el versículo 37 y siguieron a Jesús. Pausa. Ustedes ven que Juan se enojó porque sus discípulos se fueron tras Jesús. Ese era su trabajo. ¿Sí? Debemos entender, solo hay un maestro y nosotros todos somos sus discípulos. Mire, hay personas que utilizan frases o expresiones como, Él es mi padre espiritual. No, es que Él es mi maestro, Él es mi mentor, es mi, o al contrario, este es mi discípulo. Mire, la Biblia llama que todos somos hijos de Dios, por lo tanto nosotros somos hermanos. Y para que uno
se atreva a decir, este es mi discípulo, este es mi hijo espiritual, tiene que ir a la cruz a morir por él, ¿verdad? Somos de Jesús, no son de Calvary, no son del pastor Eder, no son del pastor A, B, C, ¿sí? No se trata de Juan el Bautista. Juan el Bautista les dice, me imagino, es como yo me lo imagino, Juan el Bautista estaba con sus discípulos, ¿verdad? En eso pasa Jesús y aquellos discípulos que habían sido preparados por Juan el Bautista, quizás tenían ese deseo de decir, qué buena temporada hemos pasado con Juan el Bautista, pero añoraban algo más grande, que era Jesús. Y yo me lo imagino así, no lo describe la Biblia, pero me lo imagino. Quizás le dijeron, allá va. Y él les dijo, vayan, ese es el Cordero, no se queden aquí, vayan y síganlo. Veamos qué es lo que pasó, versículo 38. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Se imagina qué pregunta. Ellos iban quizás atrás, ¿verdad? Y en lo que lo iban siguiendo, Jesús se voltea y les dice, ¿qué buscan? No, no crean que le dijo, vaya, ustedes qué andan buscando, ¿verdad? Les preguntó, les hizo una pregunta genuina. ¿Detrás de qué van? ¿Qué andan buscando? ¿Qué piensan? ¿Qué hay en sus mentes? Tomaron la decisión de seguir a Jesús, de abandonar al maestro que hasta ese momento les había ayudado y les había marcado el camino a Jesús. Jesús los ve y les pregunta, ¿qué buscan? Y ellos le respondieron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ahora, mire, yo estuve pensando y estudiando y leyendo, investigando. Qué extraña interacción. Le preguntaron, ¿y dónde vivís, pues, verdad? Mire, yo encontré un comentarista que dice que es probable que fue una pregunta que la hicieron por nervios. No esperaban que Jesús les preguntara nada y cuando les dijeron, ¿y qué andan buscando? No hallaron que responder y le dijeron, ¿y dónde queda su casa, Señor Jesús? ¿Verdad? No supieron qué responder. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿y qué respondería usted si de repente el Señor le dice, ajá, pasa adelante, ¿qué me quieres preguntar? ¿Ha visto a los niños, verdad, cómo se comportan cuando reciben la atención de alguien que tal vez no esperaban recibir su atención? Y los niños se ponen así como... y salen corriendo, ¿verdad? ¿Ha visto eso? Bueno, tal parece que estos estaban algo así, o que lo que le quisieron, esta es otra posibilidad, que lo que le quisieron preguntar fue, ¿cómo vives? Queremos conocerte más, ¿sí? Queremos pasar contigo. Vean la respuesta de Jesús. Les dijo, vengan y vean. Y fueron, vieron dónde moraba, se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, ya empieza a aparecer, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hey, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, hey, vos sos Simón, ¿verdad? Yo te conozco, hijo de Jonás. Tu nuevo nombre va a ser Cefas, que traducido es Pedro. Escuchen, quiero ir por partes, no me quiero saltar, pero terminemos la historia. Jesús les está ofreciendo, vengan, ¿sí? Es como, está esta expresión que dice, ¿querés que te enseñe o querés que te explique? Entonces, Jesús les dijo, yo no les puedo explicar, les tengo que enseñar. Ustedes tienen que vivir esto. Esto no es algo que se puede enseñar. Escuche, experimentar a Jesús no es algo que se pueda predicar desde un púlpito, ¿sí? Yo puedo orar y pensar la manera más majestuosa, ¿sí? De exponer lo que significa tener una relación con Jesús. Las palabras no serían suficientes. Tienen que experimentarlo. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. ¿Qué andan buscando? Vengan. Mire, Jesús les hace esa pregunta que les iba a cambiar la vida a estos dos. ¿Sabe? Uno era Andrés, terminó siendo de los 12 discípulos. Y el otro no nos dice quién es, ¿verdad? Muy probablemente era Juan. Porque Juan y Andrés, los dos eran pescadores, los dos eran hermanos menores y los dos trabajaban en una compañía pesquera juntos, ¿sí? Entonces es probable que Juan, el que esté escribiendo, junto con Andrés, fueron los primeros que se acercaron, ¿verdad? Y Jesús les dijo, ¿qué buscan? Mire, yo pensaba,
¿Cuántos han ido alguna vez a una tienda, a un mercado, a un centro comercial, no sé, y usted anda ahí, ¿verdad? Caminando, está viendo, y de repente aparece, ¿verdad? Buenas tardes, caballero, buenas tardes, señorita, ¿en qué le podemos ayudar? Estamos a la orden. No, gracias. Solo ando viendo. Jesús se acercó y les preguntó, ¿qué buscan? ¿Cómo les puedo ayudar? Estoy a sus órdenes. Y ellos fueron con él. Es bien triste que nosotros muchas veces tratamos a Jesús como si solo anduviéramos viendo en un centro comercial. Jesús se acerca y nos dice, por medio de su palabra, ven y experimentar lo que significa seguirme. Vení y experimentar lo que significa vivir una vida para Jesús, la mejor vida que existe. Qué triste que digamos, no gracias, solo ando viendo. Esta pregunta cambió la vida de Andrés y del otro discípulo. Esta pregunta es para todos los que estamos aquí. ¿Y qué buscan, pues? ¿A qué vinieron hoy? ¿A verme a mí? ¿A escucharme a mí? ¿A comer pupusas? ¿O vinieron a buscar a Jesús? Esta es una pregunta que cambia la vida. Este es un libro que cambia la vida. Cuando Jesús les dijo, vengan y vean, pruébenlo, les dijo. Mire, ¿se ha fijado que los niños les dicen, mira, ¿quieres probar esto? No me gusta, dice el niño, ¿verdad? Y el adulto, ¿qué le dice? Ni siquiera lo has probado. No, es que no me gusta. Mire, nosotros muchas veces nos comportamos así de infantiles como los niños. Jesús está ahí. Nosotros decimos, no, es que ser cristiano es aburrido, es que ser cristiano es esto. Y ya lo experimentó. Ya lo probó. O ese niño no le gusta porque probó una receta equivocada. ¿Sí? Puede ser que usted tenga una aversión hacia el cristianismo porque estuvo cerca de personas que le guiaron hacia ellos mismos probablemente y no hacia la palabra o hacia Jesús. Entonces, cuando Jesús nos invita a experimentarlo, no se niegue sin antes haberlo probado. Mire, hay un predicador que dice, pruebe, dice, cuando está invitando a las personas a aceptar a Cristo, él se atreve a decir las palabras siguientes. Dice, pruebe con Jesús y si no le funciona, lo abandona mañana. ¿Sabe por qué dice eso? Es que no hay una persona que venga con un corazón sincero delante de Jesús que no reciba una transformación en su vida. Lo que pasa es que hay que experimentarlo. Jesús les está dando una prueba gratis. ¿Se ha fijado que hoy las aplicaciones, verdad? Antes de la suscripción, le da 30 días de prueba para ver si vale la pena, ¿verdad? O 90 días de garantía y si no le devolvemos su dinero. Bueno, Jesús está haciendo algo así con ellos. Les dijo, vengan. Les pregunto, ¿quedaron invitados para volver? Sí. Lo siguieron hasta la muerte. Murieron por él. Juan y Andrés. Cuando experimentamos verdaderamente a Jesús, no hay marcha atrás. No se trata de una iglesia, no se trata de una religión, de un pastor o de un líder. Se trata de Jesús. Yo no estoy diciendo que esta iglesia es mejor que otra o que hay una iglesia más bonita que otra. Yo estoy hablando de que solo hay un camino, solo hay un Dios. Solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos y es el nombre de Jesús. Si usted no lo ha experimentado es porque no ha querido, pero Él está ahí, dice, estoy a la puerta llamando. Si alguno escucha mi voz, entraré a Él, cenaré a Él y Él cenará conmigo. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo Andrés después de que acabó ese día con Jesús? Salió corriendo a decirle a su hermano, encontramos al que andábamos buscando. Y esta es la señal verdadera de que usted ha experimentado a Cristo. Escuche, esta es la señal verdadera que usted ha experimentado a Cristo. Usted quiere compartir a Jesús con otros. Usted tiene ganas de que otros conozcan al Jesús que usted ha conocido. Usted tiene deseos de que Jesús haga en las vidas de sus amigos, de sus familiares, de sus seres queridos, lo mismo que está haciendo en su vida. Esa es una señal inequívoca de haber experimentado a Jesús.
¿Sabe cómo puede saber que usted es un discípulo de Jesús? Está haciendo otros discípulos de Jesús. Está compartiendo a Jesús con otras personas. Pero si usted viene, escucha, dice, qué bonito estuvo hoy, ¿verdad? El sermón, el estudio. Bueno, hoy que trae libreta ya se va a acordar de qué se trató, ¿verdad? Pero sale y mañana se le olvida. Y se hizo el siguiente servicio el jueves, o el siguiente servicio el domingo, o los servicios de la colonia, o llegó el miércoles otra vez, y nos acordamos de que hay iglesia el miércoles en la mañana. El corazón de Andrés es el de salir a buscar a su hermano y decirle, hallamos al que andábamos buscando. El ángel dijo, ¿se acuerdan? Hace poco hicimos la representación, por eso señalo ahí. Vayan, cuéntenle a sus hermanos, dijo el ángel a las mujeres que buscaban a Jesús resucitado, que él no está muerto, que él ha resucitado. De eso se trata el cristianismo. Esa es la marca distintiva e inequívoca de que somos hijos de Dios, de que hemos experimentado a Jesús. Mire, dígame, voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántas historias recuerda usted de Andrés el apóstol? Pocas, ninguna. ¿Cuántas recuerda usted de Pedro? Un montón, ¿verdad? Ah, Pedro esto, Pedro lo otro, Pedro aquí, Pedro allá. ¿Y Andrés? ¿Qué hizo? Ah, Andrés fue el que trajo a Pedro. Puede ser que usted sea tartamudo o que sea tímido o que sea, no sé, que se sienta que es incapaz de hacer algo grande para el Señor. ¿Y qué tal si usted conoce a un Pedro que va a hacer grandes cosas para el Señor y usted no lo está invitando a venir a la iglesia? Eso fue el trabajo de Andrés. ¿Sabe? Eso es lo que me consoló a mí por mucho tiempo en el ministerio. Cuando trabajaba en el ministerio de los jóvenes de Patmos, yo decía, tal vez de aquí va a salir el siguiente gran predicador y yo voy a tener el privilegio de haberlo animado alguna vez. Nosotros no sabemos qué es lo que el Señor quiere hacer en las vidas de las personas que están aquí, pero sobre todo los que todavía no están aquí. Y si usted se está perdiendo la oportunidad de traer al siguiente gran líder que va a avanzar el reino, invítelo. ¿Se acuerda que les dije? Más adelante vamos a hablar de eso, de invitar. Terminemos en este pasaje y después vamos al siguiente rápidamente. Versículo 42, y le trajo a Jesús. Oiga, no solamente le dijo, ya lo hallamos, sino que lo trajo. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, hey, te conozco, le dijo así. Tú eres Simón. ¿Sabe qué es lo que significa el nombre de Simón? Arenas movedizas. Arenas suelta, arena suelta. ¿Han caminado alguna vez en la playa? Hay una arena que está compacta, ¿verdad? Y que usted puede caminar, correr, hacer ejercicio sobre esa arena. Pero hay una arena que está como suelta y que usted camina y que cuesta caminar. Es inestable, ¿sí? Eso es lo que significa el nombre de Simón. Arena movediza o suelta o inestable. ¿Hijo de quién? ¿Y quién es Jonás? ¿O qué representa el nombre de Jonás? El de un gran profeta o súper obediente al Señor. Escuche, vea los nombres que tenía Simón. Simón, el inconstante, hijo del desobediente. ¿Sí? Lo perseguía ese nombre. Tú serás llamado Cefas. Es la primera interacción que Juan registra que Jesús tuvo con Pedro. Le cambió el nombre. Jesús le dice y nos dice a nosotros, hey, te conozco. Yo te conozco. Mire, qué gusto, ¿verdad? Se siente eso de ser conocido por alguien importante, ¿verdad? Me pasó más de alguna vez que decía, hey, ese hermano, ¿verdad? Y de repente me veía, hey, hermano Eder. Y yo, ¿quién le dijo cómo me llamaba? ¿Han sentido eso de, es conmigo? Sí, pues, y que ves otro Eder ahí a la par, ¿verdad? Oiga, Jesús le dijo a Pedro, yo te conozco. Yo sé quién has sido. Tengo un plan para vos. Ya no vas a ser más las arenas inestables. Ahora vas a ser Pedro. ¿Sí? Una piedra. Una roca, sino una piedra, ¿sí?
Jesús le dijo a Pedro y nos dice a todos nosotros, Él tiene un plan para nosotros. Dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y ya tenía un plan para cada uno de ustedes. El Señor ha planeado, escuche, todos los días de nuestra vida a mano. Él sabe de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Sabe qué es lo fantástico? Que aún sabiendo de dónde venimos, Él todavía tiene un plan para nosotros. En Jesús hay lo que dice, borrón y cuenta nueva. Empiece de cero. Confíe, escuche, en el plan que Jesús tiene para usted. Pedro nos demostró eso. ¿Fue fácil para Pedro? No, le pasaron un montón de cosas, pero valió la pena. Cuando nosotros vemos a este Pedro y lo comparamos con el Pedro del libro de los Hechos, es otra persona. Se paró delante de 5,000 personas y en su primera predicación todos se convirtieron y todos fueron bautizados por el Espíritu Santo. El inestable, ¿sí? El hijo del desobediente, porque Jesús hizo una obra en él. Sigamos con lo último, pues. Ya vieron que son como mini sermones, ¿verdad? Un sermón en cada pasaje, pero es así como lo vamos a estar haciendo. Versículo 43. El siguiente día, mira, hasta ahorita me voy percatando de que un día, cada día hizo algo diferente Jesús, ¿verdad? Y Juan estaba ahí para verlo y para poder tomar apuntes. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y se encontró a Felipe. Dice, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Versículo 45, lean esto con atención. Felipe halló a Natanael y le dijo, ¿qué le dijo? Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Les pregunto, ¿quién halló a quién? Vuelvan a leer el versículo 43. El siguiente día quiso ir a Galilea y halló Jesús a Felipe. Y Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Y viene Felipe donde Natanael y le dice, ¡hey! Lo encontré. Mentira. Oh, Felipe. Él te encontró. ¿Sí? Escuche. ¿Quién halló a quién? Jesús nos encontró a nosotros. ¿Sabe qué es lo que se encuentra? Algo que estaba perdido. Dios ha estado en el mismo lugar todo el tiempo, no se ha movido de su trono. Somos nosotros los que andamos perdidos, o los que andábamos perdidos. Escuche, fue Jesús el que nos encontró a nosotros. Dice, yo los escogí a ustedes, dice Jesús. Ustedes no me escogieron a mí. No hay justo ni aun uno, dice, no hay uno que busque las cosas de Dios. Oh, ¿cómo no, pastor? Yo vine de mi... Pues sí, hombre. Es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les dije que el Espíritu Santo andaba alrededor de nosotros, empujándonos y guiándonos hacia Jesús? Él fue el que nos encontró a nosotros. Nosotros no lo encontramos a Él. Él nos andaba buscando desesperadamente, como aquel pastor que perdió una de las 99, de las 100 ovejas, ¿sí? Y dice que dejó a las 99 bien guardaditas y salió en busca de una. Jesús nos encontró. Mire, algunos nos encontró bien refundidos, ¿verdad? Ya en lo más profundo de nuestro pecado. A otros tal vez los encontró un poquito más encimita, un poquito más cerca, pero de lo que no cabe duda es que fue Él el que nos encontró a nosotros y no nosotros a Él. ¿Verdad? No hay uno solo, dice, que busque al Señor. Terminemos, versículo 46. Natanael le dijo, de Nazaret no puede salir nada bueno, le dijo. ¿Sabe por qué? Porque la profecía decía que el Cristo no iba a venir de Nazaret, iba a venir de Belén. Ahora, a este punto, todos sabían que Jesús era de Nazaret porque su familia era de Nazaret. Pero ¿dónde había nacido Jesús? Entonces, cuando Natanael dice, de Nazaret nunca ha salido, y la profecía no dice que el Mesías es de Nazaret, no se puede, dijo así. Oiga, este Natanael era alguien que estudiaba, ¿verdad? Era alguien que inquiría en la ley, en los profetas, en la palabra de Dios. Y entonces Felipe, ¿verdad? Que era quizás un poco más emocionado que intelectual. Natanael era más intelectual. Felipe quizás era un poco así, ¿verdad? Más carismático, más alegre. Y le dijo Felipe, bueno, pues ven y ve.
¿Sabe qué es lo que Felipe le está queriendo decir a Natanael? Mira, yo no puedo explicártelo. No sé, sos demasiado inteligente para que yo logre explicártelo, pero vení y conocelo. Vení y conocelo y date cuenta que no importa si nació en Nazaret, en Belén. Felipe no entendía eso, no le interesaba, pero Felipe estaba seguro que era el Mesías. Y le dijo al más intelectual de sus amigos, vení y conocelo, ven y ve. Versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sabe por qué? Porque Natanael era un israelita que leía la Biblia. ¿Sí? Le dijo Natanael, ¿y de dónde me conoces? Le dijo así, ¿verdad? Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La higuera era, el árbol de higo era el lugar donde los maestros se reunían a leer la ley. ¿Sí? Era lo más parecido a un salón de clases. Entonces, era uno de los lugares favoritos de Natanael. Natanael pasaba leyendo todo el tiempo porque él estaba esperando a Jesús. ¿Sí? Había leído la ley y los profetas, conocía las profecías. Y Jesús le dice, allá donde estaba yo te vi. Respondiendo Natanael le dijo, maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Mire, a Natanael se le olvidó toda la teoría cuando experimentó a Jesús. 2 o 3 palabras de Jesús directamente son más poderosas que 100 sermones de un hombre. Por eso yo les insisto, oiga, no se trata de venir a escuchar lo que yo tengo que decir. Lean la Biblia, hombre. Esta es la palabra de verdad. Esto es lo que va a transformar nuestras vidas. Natanael dijo, eres tú. No me importa si naciste en Nazaret, en Belén o lo que sea. Ese es el verdadero, dijo Natanael. Lo reconoció. Respondiendo a Natanael, bueno, versículo 30, respondió Jesús y le dijo, solo porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Es que ¿sabe qué? Natanael quería creer. Ya tenía fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Natanael es la expresión literal de ese versículo. Cuando Natanael vino a Jesús, Natanael no vino, vaya, lo vamos a poner a prueba a ver si es cierto que este es el Mesías. Como muchos nos acercamos a Dios. Voy a ir a la iglesia, pero para ver si es cierto que me van a hacer mi milagro o qué sé yo. No, Natanael quería creer. Cuando Natanael vino, es que ve que blandito se pasó de, a ver si de Nazaret no se puede. Este es el verdadero Dios. Porque tuvo un encuentro directo y personal con Jesús. Y eso es lo que el Señor espera. El Señor busca fe en nosotros. Usted no puede venir a Dios sin fe. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Finalmente Jesús le dice, solo porque te dije eso, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto, los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sabe cómo se titula el estudio de esta noche? Yo nunca les pongo título. Este estudio se titula, no porque yo le puse así, venga y vea. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos, lo que le dijeron a Felipe, lo que le dijeron a Natanael, y eso es lo que Jesús nos está diciendo hoy. Venga y vea, pruebe con Jesús, pues. Jesús le dijo a Natanael, cosas mayores verás. Le pregunto, ¿se cumplió eso? Vaya que vio cosas Natanael de Jesús. Ese es apenas el principio. Y no importa dónde esté usted en su relación con Dios. Y no me lo había predicado a mí mismo hasta ahorita. No importa cuántas cosas fantásticas usted haya visto a Dios hacer en sus vidas. ¿Se puede imaginar lo que todavía falta? ¿Sabe qué es lo que falta? El día que lo veamos cara a cara. El día que el velo de nuestro rostro sea quitado y lleguemos delante de su presencia. Y ya no tengamos el estorbo del pecado en nuestra vida. Y seamos semejantes a Él y lo veamos tal como Él es. Y veamos todas esas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni que han subido en corazón de hombre, las que Dios tiene preparadas para aquellos que le amamos. Vengan y vea, conozca a Jesús, experimente la gracia de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús.
Gracias, Señor, por este libro. Lo he leído tantas veces, Señor, no lo había disfrutado tanto como en esta semana, Señor. Gracias por recordarnos que se trata de tu Hijo Jesús. Gracias por animarnos, Señor, de pensar las maravillas que has hecho y las que todavía hace falta que hagas en nuestras vidas, Señor. Y mi única oración para todos los que estamos acá es que podamos experimentar a tu Hijo Jesús, Señor. Que podamos experimentar el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Que podamos ver como tú ves, amar como tú amas, Señor, y hacer lo que tú harías, Padre. Quédate con nosotros, Señor, y guárdanos en tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.